Buenos días, jóvenes. Es un gusto para mí comunicarme con ustedes por este medio nuevamente, esperando en Dios que estén muy bien. Es una frase que usted va a encontrar en todos mis videos, pero que es bien importante, porque todos esperamos en Dios que nos dé vida, que nos dé salud, que es lo principal, ¿verdad? Y que nos dé paz en nuestros corazones. Vamos a iniciar con la tercera unidad con un tema bien importante, bien curioso, fíjense, porque si usted toma en cuenta y está escuchando detenidamente acerca de lo que vamos a hablar, se va a dar cuenta qué papel toma la literatura dentro del periodismo. Podemos decir que no toma ningún papel, pero toma un papel bien importante que quizá nosotros hemos conocido, quizás hemos escuchado, pero no sabemos que es la literatura inmersa dentro del periodismo. Vamos a hablar acerca de qué es el periodismo. En nuestras propias palabras podemos decir que el periodismo es una acción de comunicar ciertos elementos a través de ¿qué? De una noticia. ¿Qué elementos de comunicación tenemos? ¿Cuáles hay? ¿Cuáles son los que conocemos? Radio, televisión, revistas y periódicos. Es obvio que hay más elementos de comunicación, pero esos son los 4 indispensables que hemos conocido a través de años. El Internet es un medio masivo de comunicación que a nivel mundial se utiliza y por donde nosotros podemos aprender que es este medio que se está utilizando, que estamos utilizando para aprender ciertos conocimientos, de distraernos también. Los medios de comunicación nos ayudan en esto. En este caso, vamos a hablar acerca de los medios de comunicación. ¿Qué son los medios de comunicación? Son elementos masivos de comunicación para las personas, para los oyentes, para los televisivos, en este caso, que en este caso están observando una noticia, una información, una enseñanza, una película, para poder relajarnos, distraernos. Las revistas que usted ha leído en algún momento, revistas de diferente índole. Los periódicos, que son los primeros, quizás hemos conocido, antes eran en blanco y negro, hoy no, hoy están a colores. Generalmente el periódico antes lo encontrábamos en forma física, solo de forma física, pero hoy usted va a internet y ya lo encuentra en años pasados, la información que usted quizás quería conocer, cómo fue el terremoto de hace años, usted puede ir al periódico y lo encuentra allí. Medios de comunicación, políticos, sociales y culturales. Esta información usted la encuentra en los medios de comunicación masiva. Hablamos de política, hablamos de la situación social en Guatemala, de la economía en Guatemala, cómo está la economía en Guatemala por el coronavirus que está sucediendo con el pueblo de Guatemala. Usted puede encontrar toda esta información en los medios de comunicación, usted se puede informar a través de ellos. El periodismo es la base de la noticia, que es lo que les daba a conocer hace un momento. Bueno, ¿qué es el periodismo? El periodismo se basa en la redacción de información actual para publicarla en un medio de comunicación masiva, ¿verdad? Estábamos hablando hace un momento. El periodismo literario, ahora vamos a hablar acerca del periodismo literario. ¿Qué es el periodismo literario? Son novelas, son obras basadas en la investigación y en la historia, basada en la investigación y la historia. Esta información usted la encuentra en la página 34 de su libro de Lengua y Literatura. Por eso les decía que deben de tener sus libros en el momento que está observando usted la clase y su cuaderno. En este caso, las obras en el periodismo literario son las revistas a que se dan a través de investigaciones e historias vividas. Vamos a ver unos aspectos bien importantes acerca del periodismo literario. ¿Dónde inicia en Estados Unidos? En 1890 inicia el periodismo literario y que desde ese momento ya se lleva a cabo a través de los medios de comunicación. En los periódicos se utiliza en este caso el periodismo literario. Vamos a ver un ejemplo. Surgió en Estados Unidos, en la década que les decía de 1960, cuando varios escritores de profesión recabaron información sobre hechos relevantes de la sociedad, sociales,
culturales y políticos, de hechos relevantes e importantes de la sociedad. En este caso vamos a ver un ejemplo. En la obra se llama A Sangre Fría, de Truman Capote, quien por medio de un trabajo de investigación, a través de un trabajo de investigación y de entrevistas a los homicidas condenados a muerte, reconstruyó el asesinato de una familia norteamericana. ¿A través de qué? A través de sus investigaciones, de sus entrevistas a las personas afectadas. Encontró un hecho. A eso se le llama periodismo literario. Desde entonces en todo el mundo se utiliza en este caso el periodismo literario, que en este caso Gabriel García Márquez también participó dentro del periodismo literario, hablando sobre la situación violenta de ese momento en Colombia. Gabriel García Márquez escribió una obra acerca de la historia en ese momento de Colombia. A eso se le llama también periodismo literario. Que en este caso tenemos el periodismo literario rompe con la tradición periodística, cambia. ¿Por qué? ¿Por qué rompe la tradición periodística? Porque nada más el periodismo se basaba en informar historias, noticias, absolutamente, pero el periodismo literario no. Se basa en investigaciones específicas de historias que llevan en algún momento a encontrar un hecho que no se había nada, solo se había informado, pero no se le había encontrado un resultado acerca de la investigación. A ese caso se refiere el periodismo literario. Estructuras periodísticas. Tenemos tres estructuras periodísticas de las cuales está basado un periodismo literario. Tenemos el anticlimático, que está en este caso el criterio de las evidencias. Cuando usted va a trabajar un periodismo literario debe tener evidencias por medio de cuál, de la soltud, de la investigación, de las entrevistas. También tenemos de relato, que está ordenado cronológicamente. Si usted va a investigar, va a entrevistar, tiene elementos que ayudan a su investigación, deben estar ordenados cronológicamente. Su historia debe estar ordenada cronológicamente, ¿verdad? Igual que una crónica. Dialogada. En este caso, en el texto aparecen repartos en turnos. Nosotros hemos visto que en los periódicos salen entrevistas de diferentes personas y sale la cara de las personas. Y en cada parte de la columna hay un cuadro donde está la carita de la persona y lo que ella dijo acerca de la pregunta, del suceso, del hecho cultural, social o político, dependientemente de lo que le preguntaron a la entrevista que le hicieron. Vamos a ver características ahora del periodismo literario, de mujeres que sobresalieron en el periodismo literario, pero vean, escribieron. Pero vamos a ver la historia a continuación. Entre las periodistas se encuentra Irma Flaquer, 1938 a 1980. Secuestrada en 1980 por su actividad de denuncia periodística de la violación a los derechos humanos. Y Alaita Fopa, en 1914, quien publicó los poemarios Las Inventuras, aunque de noche, y fue la pionera en hablar acerca del feminismo. Jóvenes, estas dos mujeres fueron secuestradas. ¿Por qué? Porque hicieron periodismo literario. No se quedaron nada más en presentar la noticia, sino investigaron, entrevistaron y eso les costó su vida. Fueron secuestradas y aún sus cuerpos nunca se encontraron. Sus familias nunca encontraron los cuerpos de estas dos mujeres porque fueron secuestradas hablando acerca de la realidad que se vivía en ese entonces. Entonces, esto es periodismo literario. ¿Cuál era la estructura del periodismo literario? Es lo que les daba a conocer. Mujeres y periodismo son las mujeres que sobresalieron en ese entonces. También tenemos a Luz Méndez de la Vega. Destacó como periodista, catedrática universitaria y escritora. Entre sus obras se encuentra Eva sin Dios, De las Palabras y la Sombra. Publicó ensayos en el diario El Imparcial
y columnas de opinión en La Libertad Progresista. Generalmente jóvenes no solo tenemos mujeres, también tenemos hombres del periodismo literario. En las revistas, en los periódicos, usted encuentra a veces algunas columnas acerca de personas que hablan acerca de la situación actual del país, ya sea cultural, ya sea económica, política, que hoy en día se está hablando mucho de política. Hay ciertas personas que tienen sus columnas y hablan acerca de la política, ¿verdad? Las situaciones que se están viviendo. En este caso es el periodismo literario. El periodismo literario rompe con las nuevas características que se hablan de él en cuanto al periodismo común y corriente, donde se presenta una noticia que nosotros conocemos, nos entretenemos, pero el periodismo literario va más a profundidad en la investigación. En este caso usted puede en este caso participar del periodismo literario, hablando de la realidad que se vive en Guatemala, pero a través de investigaciones, historias, entrevistas que usted mismo va a hacer para poder llegar a un final, a una duda. Si tenía una incógnita, va a resolver su duda al final de investigar. Entonces, jóvenes, el periodismo, información y literatura. Veamos bien, la literatura está inmersa en todo momento. En la Biblia, la literatura está inmersa. En la Biblia no está desactualizada, como podemos decir. Ay, la Biblia hace miles de años, hace 2020 años después de Cristo y antes de Cristo se hablaba también. ¿Cómo decir que está desactualizado? No. En la Biblia, en 1 Reyes 21:9, se habla de las cartas. Y las cartas en ese momento, en ese entonces, eran un medio de comunicación. Incluso nosotros mismos en algún momento utilizamos las cartas, quizás nuestros padres, nosotros quizás ya no, pero nuestros padres, nuestros abuelitos utilizaban las cartas para comunicarse. Era un medio de comunicación bien factible, que era el único, porque en ese entonces quizás ni había luz, ni había energía eléctrica, no había internet, no había computadoras, no había teléfonos con una tecnología que generalmente nosotros conocemos hoy en día y utilizamos. Las cartas eran un medio que en la Biblia la utilizamos. La individualidad. Cuando usted va a trabajar el periodismo literario, su individualidad se ve inmensa. Usted va a investigar, va a analizar qué aspectos se encontró. Entonces los va a argumentar a través de fotografías, ¿verdad? A través de investigaciones, la información que usted encontró y la sabiduría que se tiene que tener al momento. Jóvenes, el periodismo literario, las mujeres que murieron y que fueron secuestradas, que aún no han sido encontrados sus cuerpos, definitivamente presentaron a la sociedad una información importante que les llevó a que las secuestraran. La sabiduría que en ese momento ellas manejaban al momento de investigar, la historia que les leían, cómo encontraron que las personas que mataron a la familia, a través de la investigación, a través de la sabiduría que tenían esos investigadores. Las personas que hacen periodismo literario basado en hechos reales son sabios, deben de saber a dónde investigar, a quién entrevistar, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, para qué lo van a hacer. Es la individualidad. El periodismo, ¿cómo aprende usted? Por los medios de comunicación. ¿Qué va a aprender? Depende de la sabiduría que usted tenga, ¿verdad? Es decisión propia. Entonces, jóvenes, ese ha sido el primer contenido de la tercera unidad. Esperando en Dios que hayan comprendido aspectos importantes acerca de la literatura inmersa en el periodismo. Bendiciones.